Lo primero es entender las características en sí primarias de los espejos cóncavos y convexos, que principalmente es un aumento de la imagen, el cóncavo, y una reducción de la imagen, el espejo convexo. Las niñas tienden a tener en sus cosas, en sus corotos, ahí en la cartera de maquillarse, ahí venden unos espejitos que tienen las dos características. Son dos tipos de espejo, por más de que se ven planos, tienen curvatura interna y hacen o que se vean más grandes para perfilarse o que se vean un poco más pequeñas, más alejadas, para poder como reestructurarse todo el maquillaje que se ha puesto, bueno, arreglarse mejor. Entonces, esos son dos ejemplos de espejos cóncavos y convexos. No es lo mismo el espejo convexo a una superficie circular, no son la misma característica, porque una superficie circular hace que uno se vea extrañamente aberrado. Digamos, si han visto las esferas de Navidad, uno se mira en una esfera y se le ve desproporcionada la cara, o si uno se ve en una cuchara, también alcanza a tener algunas semejanzas, pero no la totalidad de las características de un espejo cóncavo o convexo. O los espejos de truco, si han ido a algún centro comercial, alguna feria, algún circo, cosas por el estilo, hay algunos espejos que lo hacen ver a uno más gordo, más flaco, más chiquito. Entonces, esos tienen otra connotación y lo que hacen es una aberración de la imagen o una aberración de la luz. Pero es difícil de estudiar esa característica. Entonces, en sí un espejo o un lente, porque aplica para lo mismo, la curvatura. Entonces, espejo cóncavo, convexo, cuando estamos frente a la curvatura, ¿sí ven? El vértice de curvatura. Y espejo cóncavo, cuando estamos alejados del vértice de curvatura. Podría ser una forma de tomar en cuenta. Convergentes o divergentes. Divergentes, convergentes en cuanto al espejo. Tengan eso en cuenta. Realmente, ¿cuál es la gran diferencia entre uno y otro? Entonces, el espejo cóncavo, todos los rayos que tiene o que inciden en él, los refleja en un punto, es decir, los hace coincidir en un mismo punto. Es realmente la gran variación dentro de la distancia focal. Recuerden que la distancia focal de donde nace, o este foco que es un valor importante entre los espejos y los lentes, nace de la mitad del radio de curvatura. ¿Qué es el radio de curvatura? El valor que me define el radio de la semicircunferencia que termina siendo el lente o el espejo en este caso. Entonces, a partir de ahí es que se genera la proyección de los rayos de luz. Si se dan cuenta aquí, todos convergen en un punto, es decir, los centralizan. Lo que la superficie contraria, el convexo, hace lo contrario. Entonces, en este espacio, entonces tengan en cuenta que esto es la realidad. Y lo de acá es la virtualidad. Entonces, aquí es la realidad y aquí la virtualidad. Deben tener en cuenta esas dos características para la formación de las imágenes. Lo real es lo que sucede con los rayos. Entonces, aquí los rayos reflejados son incidentes en un mismo punto. Los rayos reflejados no inciden en un punto específico porque están incidiendo en el foco, pero de la virtualidad. Si se dan cuenta, ahí la diferencia de los dos. Ay, empezamos a dispersarse, mi hermano. Miren, creo que ya les había dicho, al menos aquí la llamada de atención es para Memecita. Entonces están centrados en esto y me voy a proponer que personas que las vean divagando por allá en otro planeta, como mi amigo Memecita, que está preguntando que si Divergente y Convergente tiene algo que ver con el libro, no les voy a responder preguntas. ¿Estamos? Pues están centrados en la información, porque es que se presenta mucho de que explica uno la clase, está en los ejercicios y en ese punto le dicen no entendí, pero es que en ese punto estaban era por allá en otro planeta haciendo cualquier otra cantidad de cosas. Las características de la formación de las imágenes, de los valores, depende de tres líneas de incidencia, de tres haces de luz. Aunque una imagen se forma si se cruzan dos valores reflejados o incidentes. Entonces, el primero
es el que toma la altura del cuerpo. Pues, altura del cuerpo se refleja sobre el foco. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la gran diferencia entre unos y otros? Que en el espejo de estas características, el foco está en el mismo lado de la imagen, del individuo. Y en este caso el foco está tras el espejo, ya vimos en ese caso así. Entonces se refleja paralelo al eje óptico y incide, esta es la incidencia por el foco. Se mueve paralelo al eje óptico e incide en el valor. Des en cuenta que son exactamente el mismo principio. El segundo haz de luz que se maneja o que se toma en cuenta de la altura pasa primero por el foco, en el punto que toca el espejo se refleja paralelo al eje. Incide paralelo, refleja por el foco. Incide por el foco, refleja paralelo. ¿Por qué refleja? Porque es un espejo. Y el último, que es secundario, porque uno con estos dos nomás es suficiente para la construcción de la imagen, pero hay un tercero y es el que pasa por el centro de curvatura. Incide por el centro de curvatura y se refleja paralelo al eje. La misma situación. Normalmente ese no se da como reflejo, sino se da la percepción directa porque la mayoría de imágenes no tienen incidencia. En el punto en que se cruzan alguna de estas líneas, se genera lo que es la imagen. Entonces miren acá. El primero, si se dan cuenta, aquí solo estamos tomando dos. El que va por el paralelo y se refleja por el foco, ¿sí ven? Y el de incidencia al centro de curvatura. Entonces des en cuenta que en el punto que se cruzan se forma la imagen del espejo. Entonces en este caso se hace más pequeña, cuando está dentro del espejo se habla de virtualidad de la imagen. También de las características que uno maneja es si está derecha o está al revés. Al revés es cuando queda de este eje de curvatura hacia abajo, si es más grande o más pequeña. Entonces, dependiendo la posición que tenga el espejo, la imagen, a partir de longitud del espejo, así mismo son las imágenes que se presentan. Ya vamos a ver la formación de cada una de ellas. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de espejos? Que todas las imágenes guardan una relación, lo que en este, cóncavos y convexos, volvemos a aclarar, ¿no? Espejo cóncavo, espejo convexo, para que no tengan ningún lío. Ahí fue que metí mal el dedo. Entonces miremos en los espejos de esta característica. ¿Qué es lo que sucede? Estos, el convexo, nos da muchas formas de la imagen. Refleja de muchísimas formas los valores. La primera, entonces, ¿de qué depende la formación de la imagen? De estas dos distancias, centro de curvatura y foco. Dependiendo si la imagen está, el individuo, el observador, está entre el foco y el lente, produce un tipo de imagen. Entre el centro y el foco, otro tipo de imagen. Más allá de la distancia del centro, como es este caso, otro tipo de imagen. Miremoslo acá. Altura. Paralelo toca el este por el foco. Por el foco donde toca el espejo se refleja paralelo. Y el otro va en línea directa por el centro de curvatura sin reflexión. Si se dan cuenta, se cruzan en el mismo punto. En este caso, al formarse la imagen, ¿qué características tuvo? Es real porque está en el lado donde está el objeto. Inversa porque está del eje óptico hacia abajo y más pequeño. Entonces, ahora miremos acá. Si yo lo coloco un objeto exactamente en el centro de curvatura, miren la reflexión de las imágenes. Primera se reflejó, la del foco, y se refleja en el punto que se cruza. En este caso no hay esta tercera línea, la que incide por el centro de curvatura, porque si estamos parados ahí mismo, no hay forma de que atraviese ese punto. Entonces, es el caso donde se presenta que la imagen que se forma tiene el mismo tamaño del objeto, pero es totalmente invertida. En este caso, si el objeto está entre el centro y el foco, misma situación, todos los procesos, pero se hace más grande y al revés. Acá, si yo me paro exactamente en el foco,
no se forma ninguna imagen. No sé si les ha pasado, bueno, no todo el mundo se pone a jugar así, que con la cuchara hay un punto en que uno se está mirando y ya no aparece nada. Entonces, ese punto donde no aparece nada es porque es el foco de la imagen en esa situación, para tomarlo muy en cuenta. Es una característica primaria de las imágenes. Hay puntos donde en los espejos curvos la imagen no se presenta. ¿Por qué no? No hay incidencia ni cruce de imágenes. Uno paralelo se refleja por el foco. El que va por el foco no lo podemos trazar, solo trazamos el que va por el centro de curvatura. Y eso, ninguno de los dos se está cruzando, por ende no se forma imagen en ningún punto. Y el último es estar más allá del foco, entonces una distancia muy cercana al foco como tal. Entonces, creo que están las 5 formas, ¿sí? Entonces, se cruza, viene acá, incidente, pero ¿por qué? Porque en este caso toca primero prolongarlo al foco. Va por el foco y donde se prolonga, pero hay que prolongarlo en dos sentidos porque si no, no se forma imagen. El que va por el centro de curvatura y se forma la imagen al otro lado. Es el único caso que en este espejo se forma una imagen virtual. Virtual es que se forma al otro lado del espejo. Bueno, para uno siempre se forman allá todas las imágenes. Todas las imágenes se van a formar allá, visualmente o empíricamente. Pero en la teoría o en la estructura es como hay dos tipos de imágenes distintas. Y en este caso tenemos, pues, sí, tenemos las 5. No, no faltó, no hizo falta ninguna. La única sería que faltaría es estar posicionado donde está el espejo y ahí pues sería una incongruencia. No habría forma de definir los valores que se están presentando en el punto de curvatura. Los lentes son exactamente la misma situación. ¿Qué es lo que sucede? Que si se dan cuenta, en los espejos se refleja y en los lentes lo que pasa es donde toca el espejo, incides, cambia la incidencia en el otro lado, pero la relación es más o menos la misma. Va paralelo al eje óptico, se refracta por el foco y hay uno que se traza por el centro de curvatura y ahí es suficiente para las imágenes de formación de lentes. Lentes. No hay reflexión sino refracción o convergencia en el otro lado del lente. Misma situación, paralelo por el foco y uno directo, donde se cruzan se forma la imagen. Los lentes convergentes, el lente divergente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos lentes? Normalmente, dependiendo la posición, todos presentan una imagen, menos esta situación, donde se posiciona uno en el foco, al igual que lo que sucedía en este caso. Si yo estoy parado en el foco en el espejo, no se presenta en el espejo divergente, convergente, perdón. En este caso, también se presenta. ¿Qué es lo que sucede acá? Que falta el radio de curvatura. Aquí tendrían una imagen algo como así, para que se generara la convergencia. Y el divergente, todos se presentan bajo el mismo parámetro. Entonces, viene la incidencia del proceso del valor. No es más, miren, de espejos y de lentes no tiene nada más que ver. Lo que pasa es que hay muchas clases, pero uno sabiendo trazar los valores es suficiente de los arcos que se tienen ahí. Entonces las preguntas siempre están dadas a partir de las características del lente o del espejo determinado. Entonces en este caso tendríamos algo como así, pero uno toma es el centro de curvatura y en este caso tendría un espejo como curvo hacia afuera. Entonces, pero toma uno en cuenta es el centro de curvatura para las dos características. Se incide, va por el foco y el otro valor. Uno debe intentar prolongarla en los dos en las dos partes, en la virtualidad y en la realidad, a mirar si se cruzan. Ejemplo acá, si yo prolongara cada uno de los rayos hacia la realidad, no se cruzan en ningún punto, pero sí se cruzan en la virtualidad. Entonces, para tenerlo ahí como presente ese tipo de cosas, donde se presenta la imagen.
No, no creo que sea más. No, no habíamos visto clases de este tema, Adriana, es la primera clase que tenemos respecto a lentes y espejos, porque esto tiene que ver con el tema de características de la luz, de movimientos de las ondas, de todo el proceso, sino que no se puede abarcar todo en una sola clase. Mientras van mirando esa pregunta, yo respondo que tienen hartísimas preguntas. Pues la diferencia es que un espejo refleja la luz y el lente permite el paso de la luz. Eso es en sí las dos características, mírenlas. Acá los lentes, la formación de la imagen se hace interna. Si ve que viene el incidente y se hace hacia el otro lado porque la luz pasa, en cambio en el espejo viene el incidente, toca el espejo y se devuelve, refleja. La diferencia entre uno y otro es que uno refleja y el otro refracta la luz. Entonces, recuerden que reflexión es cuando la luz choca y se devuelve. Refracción es cuando la luz pasa a otro medio de otra forma y cambia las características primarias del movimiento de la luz, la dirección de las características. Esto es mucha geometría, para tener en cuenta esa parte de geometría. Geometría básica de trazar algunas cosas en los procesos. No se estén de muchos temas de geometría que sí hay algunos temas que se abarcan, pero digamos el de áreas sombreadas que los veo por ahí nombrar no es más sino el área mayor menos el área menor y pare de contar. Lo que pasa es que hay que deducir cuáles son las áreas. De pronto trabajamos algo de eso la semana entrante. Listo, conectados y centrados a esta pregunta. Pues la verdad que necesiten la fórmula no he visto hasta el momento. Todas se relacionan, las pocas que hay, que tampoco es que haya muchas, todas relacionan es si no sabe diferenciar el análisis de la información. Tengan en cuenta acá que no importa dónde esté el objeto, sino la relación de los valores. Les dicen, un espejo cóncavo, esto es de 2011, por si quieren consultar. Un espejo cóncavo forma un objeto, la imagen tal, las características de la formación de una imagen. De los siguientes diagramas de rayos luminosos que parten hacia el espejo D o hacia el espejo F es foco y las características, los que están bien dibujados. Entonces ustedes tienen que empezar a descartar los que están mal. ¿Cuál está mal? Este, porque no hay ningún rayo que incide y se refleje directamente, porque esto sucede si el espejo fuera plano, no en un espejo curvo. No es este y este. O se refleja en un espejo plano con el mismo ángulo de reflexión o no se refleja con el mismo ángulo, sino paralelo al eje óptico. Pero ahí entre unos y otros no se puede. Entonces quiere decir que 3 y 4 no pueden ser los que están bien dibujados. Si se dan cuenta, aquí ni los determinan al 4, solo para el término de todos. Cuídense de las respuestas en el INFES absolutas, que son muy pocas las preguntas que tienen ese ítem porque se intenta de que no sucede, de que haya una opción que diga todas o ninguno, porque inmediatamente la mente se decanta por esa respuesta, por absolutizar la respuesta, o son todos o no es ninguno, entonces en ese caso hay un cruce de información, entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Entonces, o son 1 y 2 o es solo el 2, o sea que verificando el 1 será más que suficiente. Miremoslo, incide por el foco, toca el lente y se refleja paralelo. Pues hablábamos de que había uno de ese tipo. El otro sería incide paralelo y se refleja por el foco. Si lo hiciéramos, acá nos daríamos cuenta, si lo pudiéramos trazar, que casi que se está cruzando en la formación de la imagen. Aquí solo están trazando un tipo de rayo. Y el otro, aquí tenemos 1 y 2, y el otro hablábamos, era el que se cruza en el centro de curvatura. Quiere decir que 1 y 2 se están formando perfectamente.
Es decir, lo acabamos de trabajar. Esto fue lo que hicieron acá, miren. Incide paralelo por el foco incide paralelo y el del centro de curvatura. Lo único que se era necesario saber para esa pregunta era eso nomás. Quiere decir que la respuesta era la A. No necesariamente Jacobs, lo que sea. Porque la imagen igual se va a formar. Yo no tengo que estar frente al espejo, puedo estar en cualquier posición y en un espejo plano, la reflexión se va a generar de distintas fases. Entonces yo puedo estar en la mitad de la imagen, puedo estar a un lado porque igual la luz se va a reflejar. ¿Qué es lo que hace que no esté en el centro del espejo? Que la posición donde se va a dar la imagen es distinta de la posición. En los espejos curvos se hace siempre el análisis a partir de que el cuerpo está en el centro de curvatura. No es que esté en el frente, sino es que se toma para la incidencia en el centro de curvatura. Puede estar a un lado, puede estar en cualquier posición, pero se estudia desde el centro de curvatura, la mitad del espejo como tal. Pero no importa si estoy a un lado o al otro, siempre se analiza bajo la misma característica. Foco y centro, entonces. El centro de curvatura es como si yo tomara esto como el radio. A partir de esto el radio y trazara la curvatura. Con el compás trazar aquí la semicircunferencia del lente. Ese es el centro de curvatura. La mitad de esa distancia me da el foco de los valores que se tienen. ¿Qué diferencia tiene la 1 de la 3 y la 4? Miren el lente, el rayo incidente. Oscar, creo que es que pregunta. Si ven, aquí se trazó la primera y ese no existe, esa línea no existe, una de dos. Va paralela y al tocar el lente se refleja por el foco. La otra va por el foco, al tocar el lente se refleja paralela, o la otra es la que se hace coincidir la altura con el centro de curvatura hasta que toque el lente. Entonces aquí no cumple ninguna de esas, va por un punto cualquiera acá. Lo está trazando como si fuera lente. Si fuera un lente, sí esta línea aparecería, pero si fuera un lente de este tipo tendríamos un foco por acá y lo prolongaríamos, pero como es un espejo cóncavo eh, o convergente, cóncavo convergente es la misma vaina, divergente y convexo, entonces en esa situación. Y el otro no toma ninguna referencia, los únicos puntos por los que se refleja en el espejo, foco o centro de curvatura, y des en cuenta que aquí se refleja se incide por cualquier punto y eso no se presenta. Sí hay infinidad de líneas que se presentan, porque en un espejo, en un lente, hay una infinita cantidad de haces de luz, pero los únicos que tomamos son los tres que formarían la imagen. Los otros son cosa aleatoria que no pueden identificar en una situación. En algunos casos no pasa por el foco, Danilo. Si yo tengo una imagen parada en el foco, ejemplo en acá tenemos uno parado en el foco, no hay forma de que pase por el foco. O hay otros que solo se toma en los lentes el índice básico para poderlo analizar, pero lo general es que es el foco el que se utiliza como siempre como referencia. Así no se tracen las otras, la que siempre es necesario trazar de primera es la que va incidente por el foco. Paralela incide en el foco o paralela incide en el foco. Si se dan cuenta casi todos, la referencia es que va por el foco. La única que no se traza por el foco es cuando el objeto está parado en esa misma posición. De resto es mejor siempre que la primera línea que se estudie es verificar si la línea va por el foco. ¿Qué líneas van? Incidentes y refractadas o reflejadas por el foco, para tomarla en cuenta. Esta mientras... Ah, la repetí. Bien. Excelente, muy bien. Bueno, se me fue repetir. Esta.
Si va paralelo, refleja en el foco. Si va por el foco, refleja paralelo, no diagonal, sino siempre que un punto de referencia. Convergente y divergente, lo que miramos ahorita. Los lentes convergentes hacen que la luz se disperse y los convergentes hacen que la luz se centralice en un punto todos los haces de luz, que es este. Y los divergentes hacen que los rayos de luz todos cambien de posición y no converjan en un mismo punto de posición. Es lo mismo que cóncavo y convexo. Amigos, les acabamos de mostrar eso. Fue lo primero que les mostré. Esto, espejo cóncavo o convergente, espejo convexo o divergente. Tengan eso presente. Este es el mismo convergente y este es el mismo divergente, para tenerlo ahí como precisión. Sí, Lisset, tienes toda la razón. Lisset me dice que otra forma de descartar 3 y 4 en estos dos es que la información inicial les dice, no, aquí te están definiendo foco y centro de curvatura, pero sí teniendo un conocimiento de que deben pasar por el foco los rayos de una u otra forma. En este caso, ninguno está tomando el foco de referencia, es forma de eliminarlo, dice. Es un buen análisis. La pregunta literalmente no dice que pasa por el foco o el centro de curvatura, sino te están diciendo de los siguientes diagramas de rayos luminosas que parten de O hacia el espejo, F es foco y C es centro de curvatura. Pero no te están diciendo necesariamente que pasan por ahí, pero sí, el análisis es exactamente el mismo. La 0, no entiendo. Listo, respuestas A, B, C o D. Tengan en cuenta que en este caso, esta curvatura del espejo se comporta como un tipo de lente, en este caso. Entonces lo que tienen que verificar es si el lente al cruzar hace que los rayos incidan o hace que los rayos se dispersen, en este caso, dependiendo de la situación. Uh-huh. Esa es la cuestión primaria. Y deben tener en cuenta esta información de acá, esto de acá. Entonces, tengan en cuenta esto, que pasando del cristal 2 al 1, hay una variación de velocidades porque aquí se los está entregando. Entonces, B2 es menor que el cristal B1. Entonces, se mueve más rápido en este caso. Entonces, en una forma, lo que sucede es que se lo colocan al revés. Si a uno se lo colocaran en este sentido, que es el sentido en que uno los estudia, uno entendería. Recuerden que cuando hablábamos de que cambiaba, un haz de luz viene con una velocidad. Si el ítem donde, bueno, el otro medio tiene mayor velocidad, se alarga, es decir, se mueve hacia, el ángulo aumenta respecto al eje de incidencia. Y si es menor, tiene que tomarlo en este sentido. Ahora lo que tienen que hacer es ponerlo patas arriba y mirar cuáles de las características lo tienen. Y ya con eso nomás van a saber cuál es
la relación de la respuesta. En este caso el B lo descartamos porque dice que la velocidad en 1 y en 2 es la misma, por lo que se mantiene recta. Lo mismo descartamos por la misma situación C. Nos estaría diciendo que 1 y 2 tienen la misma incidencia porque la velocidad es la misma. ¿Cómo sé que la velocidad es la misma? Porque el haz de luz se movió en línea recta. Ahora lo que hay que definir es si perdió o ganó velocidad, y bajo ese parámetro, si quieren, cojan su celular y pónganlo patas arriba y se lo van a entender. Cuando se mueve en esta dirección y lo giro 180 grados, el haz va a moverse en esta dirección, que es cuando cambia de un medio de menor velocidad a uno de mayor velocidad. La respuesta es la A. Ahí se genera el inconveniente del cambio posicional, y eso tan simple que es cambiar la dirección de la imagen básica hace que yo tenga algunos inconvenientes. Si la pregunta se hace patas arriba, es más clara de entender en esa situación, bajo la incidencia. Entonces, si se dan cuenta, y ya lo último, nos serviría otra que nos dice que no es igual, es que esta dirección de estos dos rayos es la misma. Y eso pasaría si al pasar de medio, el medio al que salió era también en 2. Y acá eso sí no es claro en el proceso. Da a entender es que sale al aire, por ende no puede tener la misma dirección. Entonces, una razón más para que la respuesta sea la A. Entonces, mira, lo que sucede es que aquí tienen que analizar lo que hablábamos de refracción. Entonces, un rayo incidente, es que el problema es que no puedo dibujar. Esto es una línea vertical. Entonces, cuando el rayo viene y cambia de posición a una superficie donde la velocidad se mueve a menor velocidad, este ángulo se hace más pequeño. Y respecto a este, si pasa uno de mayor velocidad, como que coge hacia la derecha el rayo. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Viene en línea recta. En ese caso los dibujos son terribles. Entonces, aquí tenemos la incidencia. El rayo viene perpendicular. Si al ingresar a esta superficie, la velocidad con la que se mueve es menor, el rayo hace esta curva, bueno, esta curva no, esa inclinación. Y si viene a mayor velocidad, va a tomar este lineamiento. Si la velocidad es la misma, se mueve en línea recta. Entonces, es lo primero que descartamos. Como los dos rayos se mueven en línea recta, quiere decir que la velocidad en ambos es igual. Y aquí me está diciendo que las velocidades de los dos son distintas. Entonces, con eso elimino B y C. Ahora, si se mueve en este sentido, es que pierde velocidad. Lo que quiere decir, al contrario, es que se mueva hacia allá. ¿Sí ven? Pierde velocidad, de mayor a menor velocidad. El vidrio B2 es menor que el cristal B1. B1. También tener en cuenta el orden, porque si yo tomo este como B1 y B2, voy a tener la diferencia. Lo que sucede acá es que va de lento a más rápido. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a comportar como esta situación. Al girarlo 180 grados y ponerlo patas arriba, el rayo viene y se mueve en esta dirección. Entonces, hacia este punto. Este de acá, perdón. No este de acá, sino este. Viene, se inclina hacia un lado porque aumenta su velocidad. Viene, se inclina hacia un lado porque disminuye su velocidad. Respuesta a la A. No puede salir recta porque todavía no ha salido del lente. Sale del lente es a partir de acá. ¿Quién estaba haciendo la aclaración? Johan, es el tercer rayo. El que estamos analizando es el segundo rayo, no el tercer rayo. Solo con el segundo rayo ya sabemos cuál es la configuración. Y aquí no ha salido en ningún momento del lente. Hasta aquí lo único que estamos diciendo es un cambio de medio, de un cristal a otro. Además nos está diciendo que es un lente. Lo único que nos dice es que son dos primas más de vidrio, dos trozos de cristal.
uno de una velocidad y otro de otra velocidad, es decir, uno de un índice y otro de un índice. En ningún momento le está diciendo que es un lente plano convexo, que tenga la forma y se pueda analizar algunas cosas, pero ahí no les está diciendo que es un lente. Y el análisis que debemos hacer es de la variación de medio. Pilas con eso. Miren la otra mientras les respondo preguntas. No, Sara, no es la de la... Sí, sale al aire, pero las que estamos analizando es desde acá de estas dos. La diferencia de dirección que toma las de luz al pasar de un medio donde la velocidad es menor que en el otro medio, lo que les está diciendo acá. La velocidad en 2 es menor en el cristal que V1, entonces la velocidad en 2 es menor que la velocidad en 1, por lo cual la dirección de las de luz tiene que tomar otra dirección, que es lo que define la difracción. De pronto aquí lo que lo confunde a uno es que viene paralelo. Al cambiar de medio tiene que tomar o la dirección que toma en D o la dirección que toma en B. La dirección que toma en D es esta misma, es decir, un aumento de velocidad al cambiar de medio. Cuando pasa esto es una disminución de velocidad. Gírenlo 180 grados y miren la misma direccionalidad. Listo, ahora sí este. No entiendo, Santiago. El tercer haz de luz se dirigiera hacia el primer cuadrante, hacia arriba me imagino. Mayor frecuencia y menor frecuencia. Cuando la luz tiende a tener menor frecuencia, tiende al azul y a mayor frecuencia tiende al rojo. Santiago ya. Difícil entender esa, Santiago, no entiendo la pregunta. De esta pregunta, de este cuadrante, aquí hay solo un cuadrante, no estamos hablando de cuadrantes, sino de espacios. Terminemos esta porque otra vez me estoy pasando de la hora de clase. Misma situación, tienen que verificar en ese reguero de haces de luz, en ese montón, cuáles son los que están bien trazados. Los primeros que tienen que buscar son los que vayan por el foco. ¿Cuántos van por el foco? Los que no están adecuadamente trazados. 1, 2 y 3, 2, 3 y 4, 3 y 4, el 3. Entonces tienen que verificar cuál de todos. Miremos el 1. Incide en forma que no es paralelo y no se refleja por el foco. La respuesta es la A, quiere decir que 1, 2 y 3 tampoco. El único que está claramente definido es el 4. Pero el 4 tampoco. Lo que pasa es que la imagen está 1, 2, 3, muy enredada. Resaltemos el 1, 1 a 1. El 1 y se reflejó por acá. No es paralelo, no se incide por el foco. Los que no están adecuadamente trazados. El 2 incide al centro de curvatura y se refleja en ese punto. Entonces el 2 tampoco. El 3, tengan en cuenta que siempre el trazo de las de luz se hace desde el punto de máxima altura, no de la posición que se tiene. El 3 quiere decir que no se toma tampoco. Además no se refleja perpendicular. Con seguridad 1, 2 y 3 no. Pero el cuarto está tomando una línea de incidencia variante. Este rayo que tienen acá, este cuarto rayo, es el cuarto línea de trazado que se hace. Ese no se toma nunca y lo que define la posición del objeto. Y ese lo que hace es reflejarse bajo un ángulo específico, el ángulo de incidencia, pero ese no se tomaría aquí en este caso porque es curvo, pero el cuarto está bien trazado.
Los que no están bien trazados son 1, 2 y 3. El cuarto es el que lo hace dudar y lo pone en inconvenientes, porque es un rayo que es fuera de lo común. De hecho, nunca se traza en espejos curvos. En espejos planos sí, porque es el que define la posición. En otros define la longitud, pero en este caso define el punto donde va a quedar el valor y tiene que tener el mismo ángulo de reflexión, así sea curvo en este caso, que es un poco difícil. Entonces lo que se hace es que en el punto que se toca se traza una recta y a partir de ahí se busca la incidencia del ángulo como tal, para tenerlo en esa situación. Aunque aquí es a la tangente, el punto se traza a la tangente y a partir de ahí el ángulo es el equivalente. Pero son rayos de luz que son fuera de lo común. Esa pregunta es bastante fea. Todos los que no inciden por el foco están mal. Este no es paralelo, no incide por el foco, ya está mal. Este solo toma un valor acá referente. Como es espejo, no se toma este de acá. En un lente sí se tomaría, pero en un espejo no se toma. No incide por ningún lado, el 2 también está mal. Y el 3, no sé qué quisieron hacer ahí tomándolo desde ahí. Podría haber sido correcto siempre y cuando reflejara en paralelo, pero ni suma ni quita. Entonces, no hay ningún valor que tome ahí. El único que estaría bien es el 4. Porque ese 4 es un haz de luz que se toma para espejos planos. El espejo plano, en una imagen, primero define, uno de los haces de luz define la altura y el otro de los haces de luz define la posición respecto a la situación. Que este no se toma porque refleja en la misma característica de la posición. En espejos curvos se toma, entonces se tiene el valor donde sale, se traza a partir de la referencia del punto centro de curvatura, se traza la tangente y a partir de ahí hay una reflexión. Eso es algo que no tiene nada que ver. Lo que tenían que establecer era que 1, 2 y 3 son los que no y dar el 4 por eso, porque eso ya es óptica de otro nivel. Óptica 2, llamémosla así. Línea de acá, no es óptica básica de lo que toman, pero no está de más averiguarlo por qué se toma. Pero en sí todos se toman desde la máxima altura. Este de 3 no está bien por lo que no tiene paralelismo en ninguna de las situaciones. Cabe mirar que no esté girada la imagen, pero no está girada la imagen. Sí, Johan, pero para espejos planos, si este espejo es curvo, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión siempre y cuando el espejo sea curvo. Es decir, mientras el espejo sea plano, no para espejos curvos, en este caso. Ninguno pasa por el foco y es la razón de los valores que se toman.